¿Qué tal amigos? Hoy os traemos un nuevo número de este Rincón del Suscriptor, donde, como sabéis, tratamos de dar respuesta de una forma más dinámica a aquellas preguntas y sugerencias que nos dejáis en los comentarios de los vídeos. Como es razonable, pues no podemos responder a todas las preguntas que nos dejáis, pero sí trataremos de responder a aquellas que se repiten más o aquellas que pensamos que os pueden ser más interesantes. Así que vamos allá. Antonio Díaz nos preguntaba si es cierto que en la Edad Media, durante algún tiempo, el alfil únicamente tuvo un alcance de 3 casillas, y si hay alguna partida registrada con estas reglas. Y efectivamente esto es así. Durante la Edad Media, el alfil, a diferencia de hoy en día, donde tiene cualquier alcance, pero en las diagonales, en la Edad Media tenía el alcance recortado únicamente a 3 casillas, de modo que el movimiento era igual que el actual, se movía por las diagonales, pero únicamente hasta 3 casillas. Por ejemplo, un alfil que estaba en F6 podía llegar a D4, pero no podía capturar un peón que estuviese en C3, porque ya estaba fuera de su alcance. Era una pieza, por tanto, con menor fuerza. Existen algunos diagramas con posiciones que se regían por estas reglas. No estoy seguro si existen partidas completas registradas con ese reglamento antes de que el alfil tuviese el alcance actual, pero sí que existen algunas posiciones donde se jugaba con esas reglas. Otra curiosidad es que la dama en aquella época, a diferencia del reglamento actual, donde es la pieza más fuerte del tablero, porque como sabemos se mueve en horizontales y verticales, así como en diagonales, con libertad absoluta de movimiento, al igual que una especie de torre y alfil combinados, en aquella época era similar al rey actual, porque únicamente podía moverse en todas las direcciones, pero una única casilla. O sea que una pieza exactamente como el rey actual. Sin embargo, ya vemos que hoy en día ha ganado mucha fuerza. Es un tema interesante este de cómo han ido cambiando las reglas a lo largo de la historia para ir conformando poco a poco el ajedrez tal y como hoy lo conocemos. Damián nos preguntaba por el sistema Elo y si podíamos hablar de cómo se utiliza para medir la fuerza de los jugadores y qué nivel correspondería a cada puntuación de Elo. Pues bueno, el sistema Elo fue ideado por un matemático, el doctor Appart Elo, y comenzó a ser adoptado por la Federación Internacional a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70. En aquel entonces, en la primera lista que se publicó, el jugador número 1 era Robert Fischer, que llegó a alcanzar una puntuación de 2.785 puntos de Elo. Para aquel entonces aquello era una auténtica barbaridad, porque el segundo clasificado, Boris Spassky, por aquel entonces campeón mundial, tenía 2.660 de Elo. Así que había un gap, una brecha de más de 100 puntos entre el primer y el segundo clasificado. Nunca en la historia de la clasificación Elo hubo semejante diferencia. Hace unos años, Magnus Carlsen logró desmarcarse mucho del segundo clasificado, pero apenas logró marcar una diferencia de unos 80 puntos. Era aquella época en la que Carlsen llegó casi a rozar los 2.900 de Elo y el segundo clasificado tenía unos 2.800, pero una brecha tan grande como aquella de Bobby Fischer nunca volvió a verse. A lo largo de estos años, ya casi unos 50 años de uso del Elo en el ajedrez, ha tenido lugar una inflación, y es que hoy en día los jugadores de mayor nivel, que podemos suponer que son los mejores jugadores del mundo, al igual que eran en aquel entonces, y podían tener un nivel más o menos semejante, tienen mucho más Elo que el que tenían entonces. Ya vemos que si antes, quitando a Fischer, los mejores jugadores tenían 2.600, en la década de los 80 y de los 90, los mejores jugadores ya empiezan a tener 2.700. Por ejemplo, al principio únicamente Kasparov y Karpov, pero luego se les fueron uniendo otros jugadores como Shirov, Kramnik, etc. Y poquito a poco, ahora el club de los mejores jugadores ya no es de los 2.700, sino que ya es de los 2.800, y varios jugadores han cruzado esta barrera que en principio únicamente Garry Kasparov había logrado cruzar. Ahora ya jugadores como Carlsen, Wesley So, Levon Aronian, Vishy Anand, Vladimir Kramnik, muchos jugadores, Caruana, etcétera, han logrado pasar ya esta barrera de los 2.800. Algunos vuelven a caer porque es verdad que es muy difícil mantenerse a ese nivel, pero ya hay muchos jugadores de ese club, ya los super gemes han dejado de ser los 2.700 y ya casi son los de 2.800. El top 100 también ha ido incrementando el Elo, porque hoy en día yo creo que ya hay que tener incluso más de 2.650 para entrar dentro de los 100 mejores jugadores. Así que este
bueno, problema de la inflación está ahí y hay que tenerlo en cuenta. No obstante, se puede seguir realizando una equiparación entre los diferentes rangos de Elo y los diferentes niveles clásicos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, un aficionado en niveles de iniciación podría tener un Elo en torno a los 1600. Ya pues jugadores que tengan más experiencia, jugadores de torneo, podrían llegar a tener 1800, 1900, incluso un nivel que se suele llamar nivel experto podría ser un nivel en torno a los 2100 de Elo. Por encima de este nivel existen incluso títulos de la Federación Internacional para cada uno de los rangos. Por ejemplo, para 2200 existe un título que es el de candidato a maestro o maestro candidato, por las siglas en inglés CM. En 2300 tendríamos al maestro FIDE, en las siglas en inglés FM, de FIDE Master, sería un jugador que ha logrado pasar 2300. El siguiente nivel sería el del maestro internacional, con las siglas en inglés IM de International Master, y aquí ya no solamente hace falta alcanzar 2400 de Elo, sino que es necesario también realizar una serie de méritos en torneos, una serie de actuaciones brillantes que dan lugar a lo que se llaman las famosas normas de maestro. Por encima de esto está el Gran Maestro, GM, tanto en español como en inglés, de Gran Master o Gran Maestro, requeriría tener en algún momento 2500 de Elo, pero a la vez llevar a cabo actuaciones brillantes en torneos, pero todavía de un nivel superior a las del maestro internacional. Son las normas de Gran Maestro. Por encima de los grandes maestros, pues no hay un título per se, pero sí que existen grandes maestros de muchos niveles. Tenemos jugadores de 2500, jugadores del top 100, por ejemplo, de 2650, luego estarían jugadores de 2700. En su día estos eran lo más de lo más, la superélite. Hoy en día ya habría un escalón por encima, que son estos 2800 a los que me refería. Los Zavala pregunta que si puedo explicar cómo se hace el ataque Londres. Pues bueno, el ataque Londres o el sistema Londres, mejor dicho, ¿no? Porque ataque parece un poco, vamos, exagerado. Él ha dicho la apertura Londres o sistema Londres, lo de ataque me lo acabo de inventar yo. Pues bueno, sería una apertura, un sistema con blancas de peón de dama, en el que el blanco prácticamente sea que sea lo que responda el negro, tanto si juega con el doble peón de dama o si trata de buscar sistemas indios, pues lo que hace es establecer una configuración de piezas con el caballo en F3, el alfil en F4, esto es lo más característico, luego el peón en E3, y puede o bien reforzar el centro con C3, en algunos casos jugar con C4, pero suele ser característico este reforzamiento del punto D4 con C3 y con E3. Luego el caballo podría ir a D2, el alfil E2, enrocarse. Y también importante la presencia de esta jugada H3 para que en caso de que haya alguna persecución de este alfil de F4 con caballo H5, pues poder esconderlo en H2 y mantener ese alfil. Y esto más o menos es el sistema Londres. Existen, por supuesto, ligeras variantes en la configuración del blanco según lo que haga el negro. En algunos casos, por ejemplo, como digo, el peón puede ponerse en C4 y el caballo ir a C3. En otros casos se utiliza un desarrollo más activo del alfil, por ejemplo, a B5. Hoy en día, sobre todo, muy típico esto cuando se juega con C5 y caballo C6 por parte del negro, el tratar de clavar aquí el caballo con alfil B5. Pero bueno, en general, una apertura muy sólida que permite a aquellos que no tengan mucha gana de estudiar mucha teoría y quieran tener una forma de sacar las piezas que les garantice poder mantenerse dentro de terrenos conocidos unas cuantas jugadas, pues una buena opción en ese sentido. Y nos pregunta Fran que si podemos aportar alguna sugerencia sobre cómo enfrentarse en la apertura italiana a la jugada caballo G5 del blanco. Bueno, me imagino que se refiere aquí, en la apertura italiana, después de 4 y 5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, al famoso ataque figatelo que tiene lugar en la apertura de los dos caballos. En la defensa de los dos caballos, tras caballo F6, es típico este caballo G5. Claro, Fran pregunta si aquí merece la pena que haga este H6 para evitar que el caballo llegue a G5. Bueno, pues por supuesto esta jugada hay que descartarla porque es una jugada que no aporta nada al desarrollo y por lo tanto pues no contribuye a mejorar la posición del negro. Si tanto nos molesta el caballo G5, una buena opción que tendríamos sería simplemente jugar la variante con alfil C5. De esta forma, pues cubrimos la casilla G5 con la dama, porque al no estar el caballo interponiéndose, pues la dama evita caballo G5, porque haríamos simplemente dama por G5. Mientras que, si estamos dispuestos a jugar la defensa de los dos caballos y aceptar el ataque figatero, pues lo único que tenemos que conocer es un poquito cómo lidiar con este truco del blanco, porque el blanco lo que quiere aquí es que si defendemos el peón de F7 con D5,
después de peón por peón, buscar que el negro capture en D5, lo que sería un error, porque ahora permitiría esta entrega, este caballo por F7, y bueno, existen aquí varias variantes, pero después de este dama F3 es molesta esta presión que se ejerce sobre este caballo de D5, que a pesar de tener una pieza menos obliga al rey negro a estar muy expuesto, y luego el blanco tendrá un juego muy fácil que le reporta una gran iniciativa. Yo entiendo que es muy molesto, sobre todo para principiantes, jugar con este tipo de posiciones. Incluso si alguien es un jugador más experto, tampoco no le interesa para nada meterse en semejantes berenjenales. Así que mucho cuidado aquí. Con este peón por peón, no retomar de caballo, sino elegir alguna de las otras variantes que hay. Una idea curiosa es este caballo D4, pero más normal es caballo A5, simplemente atacando el alfil. Y ahora, si el alfil se marchase, bueno, podríamos capturar el peón, pero la variante principal es este jaque alfil B5, se sigue con C6, peón por peón, peón por peón. Y ahora, después de alfil E2, es verdad que el negro tiene un peón de menos, pero las piezas tienen más actividad y ahora comienza a molestar a ese caballo de las blancas, que bueno, tiene ahora que decir qué casilla buscar, y el negro puede tener una buena compensación aquí y una buena partida. Si conocemos cómo jugar aquí, yo creo que no vais a tener ningún problema. Así que, conociendo un poquito de teoría, simplemente sobre todo el no caer en este truco de comer con el caballo, pues no hay que tenerle miedo a este ataque gigatelo. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas y a que eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Quizás encuentres algún vídeo que pueda ayudarte a mejorar tu ajedrez. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este Círculo de Ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo con ajedrez para todos.